Muy buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es John Willington Ortiz, estudioso de la carrera de Administración Logística, haciendo parte en esta oportunidad de su cátedra Tecnología del Transporte, desarrollando la actividad número uno concerniente con el transporte terrestre y marítimo. En esta oportunidad se nos pide definir qué es un medio y qué es un modo de transporte. Los modos como tal de transporte son estas grandes generalidades que tenemos y con las que contamos como lo son las carreteras, lo aéreo, el marítimo, fluvial, las cintas y tubos. Lo que podemos hablar de las carreteras, obviamente todos los vehículos de carga que se movilizan por intermedio de las vías o de la malla vial de un país. El aéreo, las aeronaves que por sus características hacen esta misma labor de transportar carga, sin dejar de lado que también obviamente hay transporte de pasajeros. En cuanto al marítimo, de acuerdo a los grandes beneficios que nos brinda el mar, para poder mover estos grandes buques con muchísima carga en su interior de diferentes características. En lo fluvial tenemos en cuenta que son las pequeñas barcazas o también barcos que van a través de los ríos haciendo la misma labor de transportar carga y pasajeros desde los puntos de origen hacia los diferentes puertos o viceversa. Cuando hablamos de tubos o cintas, hablamos específicamente de los oleoductos con los que contamos en Colombia, que llevan los hidrocarburos directamente desde los yacimientos hacia los puertos petroleros. Cuando hablamos de los medios, el medio es la herramienta o el vehículo en el cual se movilizan los tipos de carga. En este caso, como es bien conocido, pues tenemos las flotas de los vehículos de carga en sus diferentes características, como lo pueden ser furgones aislados, estacas, volcos, tanques, camas bajas y demás, que son las gamas de transporte con el que contamos en Colombia para mover o movilizar los diferentes productos desde su punto de origen hacia los diferentes puertos o entre ciudades como complemento de la economía del país. Cuando hablamos de los medios marítimos encontramos los diferentes buques, que son estas grandes máquinas, estas grandes embarcaciones que nos llevan todo lo que tiene que ver con las cargas em, entre los diferentes países y a nivel del mundo. Las características de estos buques hace que se pueda transportar diferentes tipos de cargas y en unas cantidades pues bastante grandes, lo que hace que en algún momento sean muy eficientes a la hora de transportar cargas entre los diferentes países y versus obviamente el nuestro en esta oportunidad. Hablamos de un buque carguero que son buques que son acondicionados inclusive para que las mismas tractomulas o camiones ingresen al interior de ellos a dejar la carga y a recoger también la carga. Y multiusos que sirve para llevar tanto elementos refrigerados como no refrigerados, como cargas secas y demás. El buque de carga general y sobredimensionada, que es un buque que tiene unas características especiales para llevar o para traer grandes maquinarias o estructuras que no son producidas en nuestro país. El buque de contenedores, que es el más conocido por nosotros o en esta área de carga, porque son los que a partir de estos contenedores que pueden ser refrigerados o secos, llevan la carga a diferentes países o al interior del país, moviendo todo lo que está relacionado con las diferentes cargas. El buque tanquero, que es uno de los importantes también, que mueve lo que son todos los líquidos, lo que son hidrocarburos y gases desde los puertos hacia otros países o viceversa. El buque de refrigeración o temperaturas controladas es bien importante teniendo en cuenta que es uno de los más apetecidos por las industrias de alimentos para llevar sus alimentos, obviamente que son perecederos como tal, en las condiciones óptimas que se requieren. Cuando hacemos la comparación de los vehículos de carga terrestre y marítima, encontramos la funcionalidad. Entendemos que es uno de los más, del transporte terrestre, por lo menos en nuestro país, es bien importante porque es el que nos mueve como tal la economía del país. Las ventajas, uno de los medios más baratos que existe, la facilidad de impactar precios y horarios,
y es uno de los medios más utilizados de acuerdo a la infraestructura y a la geografía colombiana. Desventajas: el alto costo y la construcción y mantenimiento de la malla vial. Es uno de los medios más contaminantes en cuanto a lo que tiene que ver con el combustible que se usa, pues teniendo en cuenta que pues, se adoptan unas nuevas tecnologías, pero de todos modos sigue siendo contaminante. Congestión en el tráfico son una de las limitaciones de las restricciones en las carreteras. Cuando hablamos de lo que tiene que ver con la carga marítima, pues la funcionalidad es desde que se generó, al momento que se empiezan a generar los tratados de libre comercio, toma un gran auge este tipo de transporte de carga, obviamente pues por las mismas negociaciones transnacionales que se hacen. Ventajas: volumen y capacidad de almacenamiento por los buques, lo que ya hablábamos, fletes más competitivos, seguridad y estabilidad, mayor variedad de productos y materias primas transportados. Desventajas: la tramitología, el tiempo, la falta de accesibilidad a los puertos, frecuencia entre los trayectos y la escasa velocidad. Em, la escasa velocidad debido a que pues por las grandes volúmenes de carga que lleva, pues obviamente no va a ser un medio muy eficiente que digamos. Continuando, pues tenemos la documentación que es necesaria para el transporte terrestre. Hablamos que hay una tarjeta de registro nacional de transporte de carga, un manifiesto de carga, la remesa de carga y el seguro contractual y extracontractual. Esto nos indica que son digamos que como los documentos con los que sí o sí se deben poder acceder o se deben tener para poder transportar carga en Colombia. Cuando hablamos de los documentos para el transporte marítimo, encontramos ya en nombres internacionales como lo es el Bill of Lading, el Packing List, la factura comercial, certificado de origen, carta de crédito. Esto es lo que en algún momento nos hace ver o nos hace notar que pues para este tipo de transporte de carga marítimo es un poquito más complicado, pues porque todo se tiene que asegurar desde el momento que sale del país hacia los diferentes destinos o lo que se recibe directamente de exportaciones e importaciones. Muchísimas gracias.